ayer habíamos visto estos conceptos o hemos extendido el concepto del cálculo diferencial a la idea de las funciones de varias variables. El cálculo diferencial en realidad a funciones de varias variables, ¿no es cierto? En cuanto a la idea de lo que es el límite, las propiedades, la manera de evaluar el límite, de analizar la continuidad bajo las tres mismas premisas que se vimos en el cálculo diferencial de una sola variable. Aquí contextualizado en una función de dos variables, es solamente le hemos acomodado las relaciones, ¿sí? Me parece que desarrollamos este ejercicio para la interpretación, las propiedades de la continuidad muy similares, nada diferente a lo que se vio en las funciones de una sola variable. Por lo tanto, nos corresponde en el avance de la materia entrar a la idea de las derivadas. Y aquí, yo creo en algún momento les había mencionado que todas las operaciones, todo el desarrollo del cálculo diferencial como tal, se va a aplicar de manera similar para las funciones de varias variables, pero en donde se debe de contextualizar ciertas ideas o ciertas definiciones, nada más. Bien, ¿cómo se va a proceder para hallar las derivadas parciales? O más bien, es más, ya vamos a ver aquí una definición, de dónde sale este nombre de derivadas parciales. Y se entiende que la diferenciación de funciones de n variables para aplicar una derivada se reduce al caso de una dimensión. Y nosotros para reducirnos al caso de una dimensión, se debe de considerar que el número de variables que tenemos de entrada, sobre una de ellas nosotros aplicamos la derivada y las demás se deben de interpretar como constantes. ¿Sí? De tal forma que esta es la definición que me permite establecer esta idea de derivadas parciales. Y van a ver que es exactamente el mismo concepto matemático, pero aclaro nuevamente, bajo esta premisa, que tomamos una variable de todo el conjunto de variables de entrada y a las demás las establecemos como constantes. ¿Sí? Y recuerden que en la aplicación de la derivada, una constante, ¿cuál era el resultado en la derivada de una constante? Cero. Cero. Ojo, mucho cuidado. No necesariamente tiene que ser un valor numérico, ¿sí? Es decir, yo tengo que conceptualizarle de esa manera a las demás variables. Listo. Si nosotros recordamos cómo era el concepto de la derivada, a ver, déjenme ver si no tengo por aquí más adelante, no. Recuerden que la derivada en una función de una sola variable estaba descrita matemáticamente en su formalidad como el límite de f de x más delta de x, ¿no es cierto? ¿Sí? Menos el f de x y todo esto sobre delta de x cuando delta de x tendía ¿a dónde? A cero, ¿no es cierto? Así más o menos, o así era la definición de la derivada. Bien, ahora ya vamos a ver también la notación, que eso también cambia para poder darle una interpretación cuando hablamos de las derivadas totales y de las derivadas parciales. ¿Sí? En el caso de las derivadas totales se escribía de esta manera, de y a dx. ¿Sí? Aquí la notación va a ser diferente y a esta la interpretamos como a la derivada parcial. Bien, si nosotros observamos, aquí es donde se marca con respecto a qué variable yo voy a obtener su derivación. Por lo tanto, nosotros deberíamos de entender que x es la variable de todo el problema y las demás son constantes. Pero si le escribo esto conceptualizado en el límite, debería de ser x sub 0 más h, ¿no es cierto? O x más delta x, que es lo mismo. Como ya sub 0 no le afecta en nada, he descrito tal cual está, menos f de x sub 0 y es sub 0, tal cual como está expresada esta relación, sobre h en este caso, que es el incremento que está considerando en esta definición. Acá le utilizamos el delta de x, es solamente un cambio de término nada más.
cuando h tiende a 0, acá cuando delta de x tiende a 0. ¿Sí? Recuerden que cuando nosotros le evaluábamos en un punto conocido, a esto, ¿cómo se le interpretaba? ¿Qué era la interpretación geométrica de esto? Cuando le evaluaba en un punto. ¿Cómo se llamaba ¿cuál era la interpretación geométrica más bien de la derivación? La pendiente. La pendiente, correcto. Entonces, lo que yo estoy determinando aquí es una pendiente referida a la variable x. ¿Estamos? Y obviamente, esta era ya la definición formal de la derivación, es decir, que como resultado de la derivada parcial, ¿qué es lo que yo tengo que encontrar? Cuando sumo dos números, ¿qué obtenía como resultado? Cuando sumo dos números, ¿qué me da como resultado? Otro número. Otro número. Yo al menos a los chicos que veíamos el cálculo diferencial, yo les hacía énfasis en esto. Cuando yo obtengo la derivada de una función como resultado, yo tengo otra función. ¿Sí? Porque eso es en esencia lo que pasa. Acá, como evaluaba la derivada en alrededor de x sub 0 y y sub 0, lo que yo tenía como interpretación geométrica era una pendiente. Pero acá ya defino a x y a y como variables. Pueden ser cualquier punto de la función z igual a f de x y y para este caso. Por lo tanto, lo que yo voy a obtener aquí es una nueva función. Esto referido al eje x, esto referido al eje y. Y si ustedes ven el argumento matemático, es con respecto a qué variable hago la variación. En el caso de acá, al ser y, si ven que x no se ve afectado, en y sub 0 más k, aquí estoy considerando cómo se me ve a lo largo del eje y, o paralelo al eje y, menos f de x sub 0 y sub 0, ¿sí? Pero en este caso consideramos acá el incremento cuando k tiende a 0. Por lo tanto, esta es la derivada parcial de la función respecto a la variable y. Nuevamente, en esta primera ecuación, lo que yo tengo es una pendiente referida al eje X, ojo. Esta es referida al eje X, y esta es una pendiente referida hacia Y. ¿Estamos? No son la misma. Que tengan el mismo valor es otra cosa completamente diferente, pero geométricamente están posicionadas de manera diferente. No tienen la misma representación gráfica, ¿sí? Son completamente diferentes las dos. Y acá tenemos ya la definición de la derivada como tal, ¿sí? Y nuevamente lo que yo decía hace un momento, esto me tiene que dar como resultado, ¿qué cosa? Lo de aquí, la derivada de f con respecto a y. Otra función. Otra función, correcto, exactamente. En eso debe de contextualizarse y ya vamos a ver más adelante que todas las reglas de la derivación se aplican de igual manera bajo este concepto de funciones de varias variables. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la función f de x y igual a 3x menos 2xy más y al cuadrado. Bueno, un poquito aquí vamos a ver notación matemática. Alguna bibliografía le utiliza de esta manera. Es la derivada con respecto a la primera variable. Es decir, en este caso, por el orden alfabético, suponemos a x, ¿sí? Esto es notación matemática. Dice, es la derivada de la función con respecto a x. En alguna bibliografía lo utilizan los subíndices como números. Es la derivada de 1, ¿sí? Y aplicando el concepto formal, ¿no es cierto? Tenemos que es de x más delta de x, de y menos f de x y sobre delta de x. ¿Qué significa? Que este x más delta de x, ¿dónde debo de sustituir? En x al cuadrado. ¿Ya? ¿En dónde más? Y en x. Y en el x. ¿Listo? Y si ustedes observan, esta es la primera parte. Esto de aquí corresponde a esta función, a esta parte de la función. Si ustedes observan, y no ha sido modificado por lo que hemos definido, que y es visto como una variable constante. Y f de x de y es la función propia, la que está aquí descrita. Esto es de f de x de y. ¿Estamos?
Aquí lo que hacemos es romper los paréntesis, agrupar y obviamente simplificar. ¿Qué valores se me simplifican? 3x² con este valor. ¿Cuál más? Este 2x con este valor. Y y al cuadrado con y al cuadrado. Recuerden que esta era la manera formal la que se podría encontrar la derivada de una función. Y ahora, ¿qué es lo que simplifico? El diferencial, no, el incremento. El delta de x con respecto a delta de x, aquí se me va en una potencia y acá se me va esto. Me queda esta relación de aquí al final. Y como hago tender, perdón, aquí es lo que más bien acomodé lo anterior. Aquí es donde simplifico. Se va, aquí en una potencia. Y haciendo tender al límite, que sería el resultado de lo anterior, me da cuenta de que la derivada de f de x con respecto a la variable x es 6x menos y. En esencia es una nueva función, ¿sí? Es una nueva función de ¿cuántas variables? De 2. De 2. Ojo, eso es súper importante también saber interpretar, ¿sí? Ahora, en la siguiente parte, lo que decía hace un momento, ¿no? Alguna bibliografía le maneja de esta forma. Me dice d con respecto a la segunda variable, que era la variable y, ¿sí? Y aplicando aquí exactamente lo mismo que desarrollamos anteriormente en la presentación anterior, pero en donde y es la variable que tengo que yo manipular. Este y más delta de y, ¿dónde tengo que reemplazarle? En Y. En Y. ¿Y en dónde más? Y en Y al cuadrado. En y al cuadrado. Exactamente lo mismo que en la presentación anterior, ¿sí? Y aquí tenemos el resultado. Esto corresponde a f de x, y más delta de y esto corresponde a la función original, porque este era el concepto, ¿no es cierto? Y aquí aplicando lo mismo, simplificamos, lo que corresponde a simplificar. Vamos a ver, ¿no? Aquí 2x y me parece se va con esto. Vamos a ver, se va con lo de acá. Y al cuadrado, se me va con y al cuadrado. ¿Qué otro término más? Me queda esta expresión de aquí. Luego aquí simplifico el delta de y. Mucho cuidado con eso, ¿no es cierto? Delta de y al cuadrado, me queda esta expresión y aquí hago tender al límite y me resulta que esta vendría o corresponde ser la derivada parcial de f con respecto a la variable y. Y nuevamente nosotros podemos observar, aquí es evidente, ojo, aquí es evidente, que como resultado tenemos una nueva función, pero que en este caso también depende de dos variables, ¿sí? Que era parte del ejercicio original. ¿Estamos? Aquí podemos ver una interpretación gráfica de lo que hemos considerado. ¿No es cierto? El dominio de la función estaría expresada sobre el plano XY, en estos dos casos, ¿no es cierto? Aquí estaría definido el dominio. Recuerden que eso ya habíamos establecido para lo que estamos analizando por la interpretación geométrica. Y hemos hecho el siguiente argumento. Cuando yo quiero encontrar la derivada de f con respecto a x, si ven aquí, eso es lo que estamos haciendo. Y a lo largo de esta recta que ustedes aprecian un poquito medio amarilla, lo que estamos diciendo es que y se mantiene constante. X se desplaza así a lo largo de esta recta. Pero en la proyección, recuerden que esto es Z. Z es la envolvente. Allí es donde estamos definiendo la función. Es decir, esto es del par ordenado XY y esto representa Z. Vamos a ver ahí. ¿Dónde le puse 3 delta de X? A ver, déjeme ver. Mélida. A ver, en el ejercicio anterior. ¿Qué cosa? Allí, aquí tal vez. Si es más explícita, Mélida, tal vez. No le. A ver, descartemos y volvamos a. A ver, Mélida, ya le veo, Mélida. Solo déjeme ver una cuestioncita. A ver. ¿Dónde está mi presentación de derivadas parciales? Ya. A ver, déjenme ver cuál es la consulta. En el otro. A ver.
Más atrás. Aquí tal vez. Mélida. ¿Qué parte de aquí? Eh, Pro- Profe, no sé si me escucha. sí, Mélida, habla un poquito más fuerte nada más. Ya, verá, tengo una duda con respecto, ahí viene 6x más 3 delta de x menos 2y y su respuesta tiene 6x menos 2y. ¿Y qué pasó con este 3 delta de x? Ah, es que en esta parte el delta de x tiende a cero, se va. Porque el límite es con respecto a delta de x. ¿Sí ve? Ah, ya, ya. Sí, sí. Sí, profe. Sí, vale hacer la aclaración. Por eso digo, es muy similar, pero aquí el límite como es con respecto al delta de x, a ese incremento que cada vez se hace más pequeñito, se hace hacia cero, ¿sí? Es igual como acá. Aquí el delta de y desaparece por el límite, pero obviamente el menos 2x y el más 2y frente al delta de y es visto como unas constantes, y la límite de una constante es la misma constante, el límite de una constante es la misma constante, y aquí es cero. ¿Estamos? Ya. Profe, una preguntita. Dígame. Profe, verá, delta de X y delta de Y es lo mismo que ponerla cuando H tiende a cero. Sí, eso les había mencionado. Disculparán más bien aquí, por lo general que a veces yo saco información de varios textos. Eh, Se supone que en alguna bibliografía a esta la definen como K. Y en el caso de delta de X le definen como H. ¿Sí? Pero es exactamente lo mismo. Y si ustedes ven en el límite, dice cuando H tiende a cero, entonces obviamente aquí debería ser X más H. En el caso de X. Y en el caso de Y, aquí se coloca ¿Qué K más? cuando K tiende a cero y acá debería ser K. Es solamente cuestión de cómo lo hacen los autores, nada más. ¿Sí? Saber identificar eso para no perderse. ¿Estamos? Sí, profe, Son los gracias. incrementos. Listo. Lo que yo quiero que le vean aquí justamente la interpretación geométrica de la consideración que hemos hecho y obviamente lo que hace un momento había indicado. No sé si en la gráfica se logra observar o se observa, ¿no es cierto? Yo dije hace un momento, esto es del dominio de la función. Recuerden que el dominio de la función x de y está establecido por una región. Para la derivada, ¿no es cierto? Este es el punto x sub 0 y esto vendría a ser el valor de z, ¿no es cierto? Esta altura. Y es obviamente todo el conjunto de puntos que me da esta envolvente. Ahí está definida z. Y lo que hemos considerado es, como se aprecia aquí, que y, si nosotros me muevo en cada uno de los puntos sobre esta recta que está en esta flecha, y se mantiene constante, porque y sigue valiendo siempre lo mismo. Esa es la consideración que hemos hecho para encontrar la derivada parcial. Y lo mismo sucede en la gráfica que tenemos acá, pero aquí la consideración era encontrar la derivada parcial con respecto a y aquí nuevamente hacemos exactamente lo mismo. Esto es x, y si yo me muevo el par ordenado, x se mantiene constante, pero y va variando, ¿sí? Esto vendría a ser el par ordenado de x sub 0 y y sub 0, y esto es z, igual que en el caso anterior, pero geométricamente, y ojo, porque luego esta idea la vamos a utilizar para lo que se conocen los planos tangentes, ¿sí? Ojo, mucha atención en lo que estoy mencionando y que le tengan presente. Había yo mencionado que la derivada parcial de f con respecto a x, evaluada en el punto x sub 0 y y sub 0, viene a ser la pendiente de la recta tangente que pasa por la superficie. ¿En qué punto? En el punto x sub 0 y sub 0, o la terna, como queramos definirle, z sub 0. ¿Sí? Pero en esencia, viene a ser la recta también tangente a esta curva en donde la única variable que tomó diferentes valores fue la variable x, porque y se mantenía constante. Si ven que es la misma interpretación de la derivada de funciones de una sola variable, y acá es exactamente lo mismo. Aquí también vamos a tener que es una recta dentro de la gráfica que pasa sobre esta superficie,
y es tangente a la superficie en el punto X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, nosotros podemos ver que como X era una constante, aquí se describe una curva, ¿no es cierto? La que estoy aquí marcando. Y obviamente la recta también es tangente a esa curva. ¿Sí? Porque está contenido en la superficie. ¿Estamos? Por lo tanto, la derivada parcial de f con respecto a y, ¿sí? Evaluada en x sub 0 y y sub 0, también me da una pendiente. Y lo que yo decía, gráficamente aquí se aprecia que no son lo mismo, no hablamos de lo mismo, aunque numéricamente podrían tener el mismo resultado, pero gráficamente son dos cosas completamente diferentes. ¿Estamos? No sé si queda claro, hago esta aclaración para darle la interpretación geométrica. Mélida, ¿queda claro? Sí, profe. Brian, Camila, Diana, Eddie, Estefanía, Karen. Paulina, no le veo aquí a Paulina. Ah, no, aquí está Paulina. Sí, profe, sí queda claro. Sí, sí, ¿Ya? profe. ¿Estamos? Sí, profe. Ya vamos a Sí. ver que, bueno, este es lo conceptual, pero a continuación vamos a utilizar ya la herramienta de la derivada, con sus teoremas de la regla de la potencia, la regla de la cadena, todo eso vuelve acá a ser utilizado, ¿sí? Bien. Lo que acabo de mencionar, en las derivadas parciales se aplican exactamente las reglas de las funciones de una sola variable. Se debe de considerar que la derivada de una función de n variables genera una nueva función de n variables. Y eso es súper importante, ¿sí? Saberle entender e interpretar, ¿sí? Y algo que se veía en el cálculo diferencial, si yo tengo una nueva función, recuerden que para obtener la derivada de una función debían de cumplirse ciertas consideraciones, ¿no es cierto? Yo tengo mi función propia, ¿no es cierto? La f de x. Para que sea derivable, ¿qué debería de ser? Esta función debería de ser continua para poder encontrar su derivada. Como resultado, yo digo, esta es una nueva función, ¿no es cierto? Que si esta función es continua, implica que yo puedo encontrar, ¿qué cosa? Su derivada, ¿sí? Pero con respecto a la función inicial, espérenme un ratito, borrarle esto. ¿Sí? Pero esta función respecto a la función original, ¿cómo se la conocía? Una función Como la primitiva. primitiva, No, esta es la primitiva. ¿Cómo se conoce esta la derivada? antiderivada, ¿La? antiderivada, No, 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 no. Va de nuevo. F de x al ser continua tiene su derivada. He dicho que la derivada como tal es una nueva función. Si la nueva función es continua, ¿no es cierto? Es continua, yo tengo su derivada, g' de x. Pero g' vista con respecto a f de x, ¿esta qué es? ¿Qué vendría a ser con respecto a f de x? Función compuesta. La derivada de fx. Segunda derivada. Bravo. Sí, la segunda derivada. ¿Sí o no? Sí. Y esto nos daba la idea de las derivadas de orden enésimo. ¿Estamos? Es decir, que yo a continuación, si esta en esencia, que es una nueva función, cumple las características de continuidad, yo podría encontrar su tercera derivada, ¿sí? Y etcétera, etcétera. Yo podría encontrar entonces, dependiendo de que la función cumpla, las enésimas derivadas. ¿Estamos? Ese concepto se aplica de igual manera acá, ¿sí? Es decir, que yo puedo tener derivadas parciales de orden superior.
la segunda derivada parcial, la tercera derivada parcial, la cuarta, la quinta, etcétera, etcétera, lo que el problema me pida. De hecho, esto va a ser muy importante cuando se aborde el tema de optimización, ¿sí? Que me corresponde ver como ustedes cuando veamos los multiplicadores de Lagrange y los multiplicadores de Kahn-Tucker. Ahí se van a utilizar las derivadas parciales de orden superior. Y de hecho, van a tener sus interpretaciones, ¿sí? Bien, lo que acabo de mencionar, y aquí se debe de utilizar una notación matemática. Recuerden que en las derivadas, a ver, déjenme ver una cosita, voy a, sí, a ver si es que puedo ingresarle aquí algo, un poquito para que se vea mejor. A ver, esto es muy importante para saber interpretar las derivadas y vale la pena hacer la modificación que voy a hacer aquí, ¿sí? Yo no sé por qué se me va estas de acá. Capítulo 4, correcto, ¿sí? A ver, déjenme ver lo que quiero hacer es lo siguiente. En notación, este es relevante y me gustaría que esto lo manejen con mucho cuidado. Les voy a hacer esto lo siguiente. Sí, esto es notación. Pero a veces van a encontrar en alguna bibliografía lo siguiente y es lo que debemos de manejar. Déjenme ver. Ya. Voy a insertar ecuación. Sí. En alguna bibliografía van a encontrar esto. También. Esta es la derivada parcial, la primera derivada, ¿no es cierto?, de una función de dos variables de entrada, ¿sí? Esta es la derivada parcial de la primera, de lo que habíamos visto hace un momento. Con respecto a la primera variable, con respecto a la segunda variable, si el sistema tiene, la función tiene tres variables, con respecto a la tercera variable, etc. Bien, ahora, también van a encontrar algo así cuando ya hablamos de derivadas superiores. Aunque ahí está indicado en los cuadritos que están al lado, esta vendría a ser la segunda derivada. Pero, muy importante. Esto es lo que voy a hacer aquí. A ver, esto me da como resultado una nueva función, una función g de y. ¿Sí? Y lo mismo, tengo aquí una función, pongámosle h, una nueva función que depende de dos variables, que no es la misma, no necesariamente, ¿sí? Ahora, lo que acabamos de mencionar es que si esta función cumple todas las condiciones de continuidad, yo puedo encontrar sus respectivas derivadas parciales, ¿sí? Lo cual implica que a esta función, ¿cuántas derivadas parciales voy a encontrar de g de x de y? Dos derivadas Dos parciales. derivadas parciales, correcto. Es decir, no, esto no me gusta, esta de aquí está fea. Dos derivadas parciales. Una derivada parcial. A ver, pongámosle esto. Déjenme ver. ¿Cuál sería en este caso? A ver, déjenme ver cómo le escribo. Déjenme ver. Estoy queriendo ver. Sería la derivada parcial. Qué tontera. Déjenme ver. Sería la derivada. Como esta ya era consecuencia de una derivada anterior, es respecto a esta y nuevamente respecto a 1. Esto me representa que es la segunda derivada, ¿sí? Y como me estoy refiriendo a la primera, a la función primitiva, aquí debería yo describirle. Déjenme ver por qué me sale así. F
de X. Esta es notación y es muy importante. Esto es súper, tenerle bien claro. ¿Sí? Aquí vendría a ser la segunda derivada. Como ya teníamos la primera derivada que era con respecto a X, aquí sería la combinación. La primera derivada, pero como ahora estamos refiriéndonos a esta parte de G de la variable Y, le corresponde a la segunda variable. Como es nuestra función original, sería f de x, y. ¿Estamos? Y lo mismo sucede acá abajo. ¿Sí? Recién hemos hecho el un camino. Acá tendríamos algo similar. ¿Sí? Pero aquí tendríamos que empezar, como ya teníamos la derivada con respecto a y, aquí debería ser 2 con respecto a x, y acá debería ser 2 con respecto a 2, y con respecto a y. Es un poquito lo que está aquí denotado. Si ustedes observan, aquí me indica, ¿sí? Si ustedes observan aquí me está indicando la primera derivada y esto corresponde a la segunda derivada. Ahora, la primera derivada respecto a x vendría a ser esta notación. Si ven el operador que estamos utilizando, esto es también muy importante, este operador no es esta D, no sé cómo sería, D latina, tal vez, no sé si se le conoce de esa manera, es D al cuadrado de f, la función primitiva, como corresponde a la segunda derivada, la variable 2 veces con respecto a la variable x. Pero esta misma función que correspondía a la primera derivada con respecto a x, a esta misma le voy a derivar ahora con respecto a y. Porque, ojo, la variable resultante o la función resultante sigue siendo consecuencia de dos variables, la x y de la y. Pero esta le hago con respecto a y en notación, si ven aquí se sigue manteniendo la operación el d y d. Pero acá es la derivada cruzada de f con respecto a x y respecto a y. Y aquí tenemos los dos operadores. Esto es muy importante para saber, entender en qué derivada estoy. Si acá es al cuadrado, acá tiene que ser al cuadrado. Si aquí es al cuadrado, aquí tengo que tener los dos operadores de x y de y. Y ahora, ¿qué corresponde? La derivada, la primera derivada parcial con respecto a y, lo hago con respecto a y me queda esta expresión. Y cuando lo hago la primera derivada parcial respecto con y con respecto a x, me queda esta otra relación. Ya vamos a ver un hecho importante que asocia estas dos derivadas. Acá es más o menos lo mismo que estaba desarrollando acá. Esto significa en notación matemática la segunda derivada de z con respecto a x, la segunda derivada cruzada xy, la segunda derivada con respecto a y la segunda derivada yx. Acá también otra notación, f de la segunda derivada de f con respecto a x, la segunda derivada cruzada, la segunda derivada con respecto a y la segunda derivada cruzada. Y era lo que un poquito quería resaltar acá, ¿no? Se supone que esta vendría a ser la segunda derivada con respecto a x en alguna notación, la cruzada xy, la cruzada yx y la segunda derivada con respecto a y. Y de esta manera yo puedo ir obteniendo las derivadas de orden superior. A ver, un ratito. ¿Sí? Y nuevamente podríamos nosotros seguir construyendo. Esta como tal es una nueva función. Por lo tanto, esta nueva función de aquí, ¿cuántas derivadas va a tener? 2. 2, ¿sí? Es decir, debería ser escrito de la siguiente manera, entonces. Aquí, ¿cómo deberían ser los subíndices? 3 unos. 3 unos. Acá. Tan, 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 tan. Tal vez 1, 1, 2. ¿No sería 1, 2, 2?
Neves. 1, 1, 2. Sí, correcto. ¿Sí? Porque aquí tenemos la derivada con respecto a x dos veces. Acá sería la tercera derivada, ¿no es cierto? Y aquí sería la tercera derivada dos veces con respecto a x y una con respecto a y. Y bueno, aquí en realidad, nuevamente aquí tendría yo que tener dos variables, dos funciones resultantes, objeto de la derivación, ¿no es cierto? En la tercera línea, aquí ¿cuál debería ser la combinación? Esa vendría a ser la combinación, ¿no es cierto? Pero esto ya vendría a ser la tercera derivada, ¿sí? Aquí es 1, 2 con respecto a x, 1, 2 con respecto a y, ¿sí? Un poquito, traten de calzarle con esta nomenclatura porque en algunos casos van a encontrar información de ese tipo y saber interpretar. ¿Estamos? Digo, es muy importante. Y además, cuando uno desarrolla ejercicios, saber dar la notación que corresponde. ¿Estamos? Bien, aquí tenemos unas derivadas parciales, las cuales podemos calcular. Me dice calcule las derivadas parciales de x al cuadrado tangente de xy, en donde aplico exactamente las mismas reglas matemáticas, ¿sí? La primera derivada parcial. ¿Cuál sería la derivada parcial de x y de y? Si me ayudan con este ejercicio. ¿Cuál sería? ¿Quién me da desarrollando? A ver. Sería d f de x. No voy a utilizar la regla formal, voy a utilizar ya las reglas matemáticas. Aquí tengo un producto, aquí tengo una potencia. Ojo, y, ¿cómo es visto y? Como una La constante. derivada parcial. Como una constante. Como una constante. No se olvidarán de eso, porque eso, créanlo, no, yo he visto que a algunos compañeros les genera problemas en el momento de la aplicación. Entonces aquí aplico las reglas. Al ser un producto, ¿cómo se aplicaba? La derivada del primer término por el segundo sería tangente de xy más la primera función por la derivada de la segunda función, que es la tangente de x de y. ¿Y esta qué es? Esta es una función composición. ¿Cuál es la derivada de la tangente de x? Si me ayudan. Secante y tangente de x, creo que es. ¿Estoy bien? ¿Cuál es la derivada de la tangente? Si no estoy mal, derivada del seno, seno al cuadrado, seno. Secante al cuadrado. Solo secante al cuadrado. Por tangente, pero Pero no es secante al cuadrado, ¿o sí? No me parece que es tangente al cuadrado. es, creo que es, profe, secante por tangente. Secante por tangente me parece que es. Sí, me parece que no es al cuadrado. Ojo, recordarán todo eso para las evaluaciones. Una cosa que yo me olvido, otra cosa que ustedes no se acuerden. Ya, entonces aquí tengo, caracho, no se me cae, no se me. Color de la pluma rojo, ya. Sería secante del argumento XY por la tangente del argumento XY, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Y por, Profe, sí es secante al cuadrado, porque la derivada de tangente es igual a 1 sobre coseno al cuadrado de x. ya, entonces, insisto, acordaránse de eso, deben tener una tablita ya de esas cosas, ahí tienen que tener a la mano una tablita de las derivadas. Listo, entonces me dice que es tangente es secante al cuadrado, ya, borremos, no importa. La cosa es que salga lo que corresponde, ¿ya? Entonces, a ver.
A ver. Ah, ya le hice mal esto. ¡Oh! ¡Qué coraje! Ya se me salió. A ver, va de nuevo. Ya, aquí hagámosle bien. Dice entonces que la derivada parcial con respecto a x, aplicando las reglas de la derivación que no son nuevas, dice que es igual a 2x tangente del argumento xy más, en este caso porque es producto, más x al cuadrado por secante, ¿no? Secante al cuadrado del argumento xy y por ¿Por qué? y por y. Gracias. No se olvidarán de la regla de la cadena. Y aquí es donde suelen confundirse. Porque cuando uno dice y es la otra, el resto de variables es constante, creen que se hace cero o desaparece. Mucho cuidado, ¿no? Aquí es regla de la cadena. ¿Cuál es la derivada de x de y? Y. Por lo tanto, esta vendría a ser la primera derivada parcial, la derivada parcial con respecto a x, de primer orden, por ser la primera derivación, ¿no es cierto? Y de esta manera yo podría sacar el dy a de x, etcétera, etcétera, con todas las demás reglas que corresponden, ¿sí? Y a partir de esto, que tengo una nueva función, yo voy construyendo en realidad como un árbol de las derivadas, de acuerdo al grado de derivación que yo quiera obtener, ¿sí? Aquí yo obtendría la segunda derivada, ¿sí? Si es con respecto a x al cuadrado, tendría que volver nuevamente a derivar todo con respecto a x. Acá sería la segunda derivada con respecto a y. Tendría que derivar con respecto a y. Y nuevamente lo que hemos mencionado, aquí para este ejercicio voy a tener dos resultados. Y de esa manera se va extendiendo, ¿sí? Tener presente. Aquí les dejo que hagan unos ejercicios que los desarrollen, ¿no es cierto? Tengo esta función que está compuesta de 3 variables, por lo tanto aquí yo voy a tener 3 derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z, ¿sí? Y si quiero sacar las segundas derivadas, dependiendo del ejercicio, por cada una derivada parcial, tendré las segundas derivadas en x, en y en z. Y lo mismo se repite acá. Y lo mismo se repite en z. ¿Sí? Y aquí vamos a tener un árbol que con cada derivada parcial del siguiente orden que corresponde para este ejercicio es una ramificación de 3. ¿Sí? Lo que vamos a tener. Bien, preguntas tal vez, alguna duda, alguna inquietud. ¿Queda claro? Mélida, Paulina, Brian. Sí, profe, sí queda claro bien. ¿Sí? Lo que yo mencionaba hace un rato, por favor, haránle una revisión de todo el cálculo diferencial, porque las reglas matemáticas que se ven allí se aplican acá, nada diferente. Solamente sepamos utilizar de manera adecuada la notación, lo que he dicho, este operador, que es el que se utiliza en la representación de las derivadas parciales. ¿Qué otro operador por lo que siempre se utiliza? Este de aquí, con respecto a qué variable y dependiendo la derivada que esté utilizando, o también f de 1, como habíamos visto hace un momento, ¿sí? Esa es un poquito ya notación matemática y saberla utilizarse de forma adecuada. Bien, ahora vamos a ver a continuación un teorema que es súper interesante y relevante y vamos a utilizarle justamente en los multiplicadores de Lagrange. Hay que tenerle presente en esa aplicación. Y es justamente, o se refiere a las derivadas cruzadas. ¿Sí? Y se aplica, en esto no me quiero equivocar, y se aplica en funciones únicamente de 2 variables. Me parece que solamente se aplica a funciones de 2 variables.
¿Sí? ¿Y qué dice este teorema? Dice, dada dos funciones, dos variables que determinan a la función f de x, y, esta está definida en un disco abierto, bx sub 0, y sub 0, y en donde tenemos sus derivadas parciales de primero y de segundo orden. La primera derivada con respecto a x, respecto a y sus derivadas cruzadas, como están aquí establecidas. ¿Sí? Lo que se cumple es que sus derivadas cruzadas son iguales cuando se sacan las derivadas parciales. A ver un ratito, déjenme ver. Sí. Por ejemplo, en este ejercicio que tenemos aquí establecido, denme sacando la primera derivada, a ver, denme sacando las segundas derivadas cruzadas, que es lo que me interesa. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Sacar, vamos a hacer el primer ejercicio. Tengo que sacar la primera derivada con respecto a x. ¿Cuál vendría a ser la derivada de f con respecto a x? Díganme ustedes, ¿cuál sería la derivada parcial con respecto a x de este ejercicio? ¿Quién me está sacando la derivada parcial con respecto a x? Esa es la primera derivada parcial. Y la derivada parcial con respecto a y dice que es igual a menos x seno de y menos e a la x. ¿Estamos? Estoy sacando las derivadas parciales porque este teorema, vuelvo a repetir, lo que establece es que las derivadas cruzadas de x y y con respecto a las de y x son iguales. Por lo tanto, para encontrar las segundas derivadas cruzadas, yo tengo que encontrar la primera derivada, lo que acabo de desarrollar, ¿sí? Y estas vendrían a ser sus derivadas. La derivada parcial con respecto a x, en este caso la derivada de x es 1, me quedaría coseno de y menos y es como constante, la derivada de e a la x sigue siendo e a la x. A continuación, ¿qué es lo que tengo que desarrollar? Sacar la derivada cruzada. Y la derivada cruzada de f de x con respecto a y, ¿cuál debería de ser o cuál va a ser? ¿Cómo me quedaría la derivada con respecto a y? La de acá. A ver si me indica, si me ayuda. ¿Cuál es la derivada cruzada de esto? Menos seno de y. Menos seno de y. Ya. Ya. ¿Y qué Menos más? de la X. Menos E a la X. menos e a la x. Y ahora voy a sacar la derivada cruzada de f de y, es decir, con respecto a x. Es decir, f de y con respecto a x. ¿Y cuál es su derivada? De esta de aquí. Con respecto a x. Menos Seno de Y. Menos seno de y Menos E a la X. menos e a la x. ¿Sí? Y si observa, podemos ver que las segundas derivadas cruzadas se cumplen. Las segundas derivadas cruzadas. ¿Sí? Ese es un teorema muy interesante porque en algunas aplicaciones puede conducirme a cierto tipo de soluciones y puede ser interesante el aplicar este contexto para resolver algunos problemas. Y además que tiene una interpretación, cuando veamos más adelante también la idea de máximos y mínimos, porque aquí también se va a desarrollar esa idea de la optimización. Y con mayor razón, aquí vamos a generalizar en realidad. Cuando se vea la parte que corresponde, en realidad estaríamos generalizando
Todas esas reglas que se vieron en el cálculo diferencial, que eran para una sola variable, aquí vamos a ver ya n variables. ¿Sí? Preguntas. Aquí tenemos un ejercicio que podrían aplicar y verificar. Lo que acabo de mencionar en cuanto a este teorema, que las derivadas cruzadas son iguales. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, alguna inquietud? Profe, Dígame. vamos perdón, cuando comenzamos ya a derivar tanto, o sea, cuando hacemos X o Y son variables constantes, Ya. no, sería, Cuando derivo respecto a X, la variable, a ver, cuando derivo respecto a X, la variable Y o el resto de variables, no sé, depende del problema, ¿no? El resto de variables son constantes. ¿Sí? Cuando derivo, cuando derivo con respecto a Y, el resto de variables se consideran como constantes y se les da ese tratamiento. Ojo, se les da ese tratamiento con respecto a las derivadas. Recuerden que las derivadas con constantes se hacen cero, o recuerden que había un teorema que decía si yo tengo multiplicada acá por K multiplica una constante, una función f de x, su derivada queda igual. Acá ni se le toma en cuenta, se le deja fuera, y aquí la derivada es de f' de x. Recuerden que eran esos teoremas del cálculo diferencial. Así se le da ese tratamiento. ¿Sí? Para el concepto de las derivadas parciales, porque más adelante vamos a ver lo que se llaman como el gradiente. Y ahí la cosita cambia, ahí es otra idea. Y se utiliza derivadas, pero tiene otra connotación. ¿Sí? Ahí sí ya no vamos a analizar o a considerar que una es variable y las dos son constantes. Ahí no, ahí vamos a ver otra óptica, pero ya en su debido momento me voy a referir cuando veamos esa parte del capítulo a qué se refiere o cómo debe de ser interpretado. Recuerden que las derivadas parciales están contextualizadas desde este punto de vista gráfico, lo que yo había mencionado. Si ustedes ven aquí, X se puede mover aquí. Todos los pares ordenados hacen que X varíe, pero ¿qué se mantenía constante? Y. Y eso me da las derivadas parciales. En el caso de acá, X se mantiene constante, pero Y sí puede variar. Por lo tanto, me daba la derivada parcial con respecto a Y. ¿Sí? No sé si eso le responde la pregunta, que debe de ser considerado de esa manera. ¿Sí? Si yo tengo 10 variables, ¿qué significa eso? Que yo puedo obtener 10 derivadas parciales, ¿no es cierto? Pero tengo que ir sacando una por una. Gráficamente o geométricamente no les voy a dar una interpretación. Ojo, eso también hago la aclaración. ¿Por qué hago aquí la interpretación? Porque tengo dos variables de entrada y porque todavía le puedo utilizar el sistema de coordenadas rectangulares. Si yo tengo 10 variables, ustedes saben que la representación gráfica ya no existe. Se perdió eso. Pero el concepto se sigue manejando. Y a lo que quería llegar, si tengo 10 variables, tomo la primera, las 9 son constantes. Y dentro de la operación de la derivada, ¿sí? Aplico el criterio de constantes. Luego tomo la segunda variable y las 9 restantes, constantes. Tomo la tercera, las 9 restantes, constantes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso decía, en una función que tenga 10 variables, la primera derivada parcial, la primera derivada parcial va a ser un conjunto de 10 funciones en realidad, como hemos visto aquí. La primera derivada parcial con respecto a x y a y me da como consecuencia dos variables. ¿Sí? Y luego si sigo avanzando en las derivadas de orden superior, aquí también me va a dar dos funciones. Y si sigo avanzando, dos funciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si responde lo que me estaba consultando o ya me fui yo por la tangente, creo. Sí, no sé quién me hizo la consulta. No vi quién me no, preguntó. gracias, profe, sí, gracias. Sí, Nicole, ya. Chévere. ¿Estamos? Entonces aquí, como digo, podrían aplicar este ejercicio para que lo puedan desarrollar y verificar sobre todo
esta condición. Y reitero, en algunos problemas el utilizar este teorema puede servir para encontrar constantes, variables, ya, depende de cómo esté desarrollado el ejercicio. Ya voy a buscar. Hay algunos ejercicios bastante interesantes que utilizan este teorema. Y sobre todo en los multiplicadores de Lagrange lo vamos a requerir. Bien, preguntas, dudas, alguna inquietud. Profe, ¿ese teorema solo es para las segundas derivadas? Sí, solo para las segundas derivadas. Ojo, o sea, a ver, aquí es bien subjetivo el aplicar, el entender esto. Ya. Es siempre la segunda derivada con respecto a la función primitiva que yo esté considerando. Sí, siempre esta propiedad se cumple para las segundas derivadas, no para más. Sí, no para la tercera derivada, no, es para la segunda derivada, siempre y cuando yo identifique cuál es mi función primitiva. ¿Sí? En eso hay que tener mucho cuidado con respecto a la función primitiva de que yo esté analizando. Con respecto a eso siempre se va a cumplir. ¿Sí? Preguntas. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, profe, sí está claro. Ya. Bien, el día de mañana continuamos para ver este tema de la diferenciabilidad y ver lo que es la regla de la cadena, que más o menos es algo que ya lo hemos desarrollado aquí. También se genera un árbol que hay que saberlo manejar e interpretar. ¿Sí? Listo. Entonces nos quedamos hasta aquí. Y el día de mañana continuamos. ¿Estamos? Perdón un ratito. Espérenme un ratito, por favor. Salga. A ver, listo. Entonces, quedamos hasta aquí y nos vemos el día de mañana, ¿ok? Ya, profe, Ya, gracias. profe. De hecho, revisarán cualquier cosa y mañana ahí tratamos de seguir desarrollando algunos ejercicios. Yo ya voy a ver si encuentro algunos problemas para ver si podemos desarrollarlos o por lo menos tenerlos ya desarrollados. ¿Estamos? Ya, profe. Hecho, profe. cuídense, nos vemos el día de mañana. Chao. Perdón, profe. Gracias, profe. Hasta luego.